Desde el corazón de la ciudad de Montevideo comienza Esto es Arte, FM Ciudadela 88.7. Conduce Daniel Fernández Corch, con la participación especial de Diego Alexandreasi. Estamos al aire en Radio Ciudadela 88.7 FM de tu buscador digital y nos encontramos en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Diego Alexandreasi haremos de los próximos 60 minutos un recorrido por las distintas manifestaciones del arte. Nos acompañan como siempre Gladys Ledesma, María García Marichal y se nos une al equipo Liliana Irigoyen con una propuesta relacionada a la mitología griega que ustedes van a saber disfrutar muchísimo porque Liliana Irigoyen tiene un gran conocimiento que esto que realiza ella lo hace de forma muy amena. Así que yo soy el primero acá en la lista para escucharla. Todas estas columnas a nosotros nos enriquecen, nos nutren y nos dan una perspectiva diferente porque todo está envuelto en un gran simbolismo que es el que nosotros debemos decodificar de la propia vida. Para dar inicio al programa de hoy me voy a referir a una frase del escritor León Tolstoy de la novela Ana Karenina, que la he extraído porque creo que se conecta al espíritu del contexto de todo el programa, que incluso creo que el remate está en el final del programa de hoy con la entrevista. La frase dice lo siguiente: si buscas la perfección, nunca estarás contento. Si lo leemos y lo analizamos literalmente, bien, esta frase apunta a la persona tan metódica y perfeccionista que nunca va a estar contenta con el resultado que logre. Pero también, esa es una de las lecturas, pero también uno puede profundizar más. Y a veces la búsqueda de la perfección es difícil de encontrar. Y apenas hay personas que se arriman a esto o creen que llegar no a una perfección, sino a una forma de vida armónica, es muy complejo. No saben cómo salir de la situación en la que por distintas causas de la vida ha quedado enredada. Entonces, más que estar contento, a veces lo que siente es una profunda depresión que, obvio, me estoy yendo al lado más agudo de la frase, ¿no? Si buscas la perfección nunca estarás contento. A veces el buscar simplemente estar bien en la vida, y a veces parece tan sencillo, pero es tan difícil de lograr para muchas personas, por distintos motivos, ¿no? Que el no conseguir estar bien y no saber cómo solucionar un problema lo lleva a un momento de depresión total. Por eso la frase, como les dije, tiene múltiples interpretaciones y tiene que ver con el espíritu del programa. Para escuchar el programa desde todo el país, lo pueden hacer también a través de la página web www.fmciudadela.com.uy. Nos pueden dejar también un mensaje, como regularmente hacen, al número de teléfono de WhatsApp 099-337-877. O también nos pueden escribir al correo electrónico programaestoesarte@gmail.com, donde vamos a recibir las propuestas, las inquietudes y los saludos que normalmente nos hacen a quienes manejamos todo el programa. Recuerden que después se sube a YouTube y pueden volver a escucharlo y a disfrutarlo. Esto es Arte apoya a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE, difundiendo de esta manera todas las actividades que se realizan, tanto las que se hacen por Zoom como las que se hacen presencialmente en el Ateneo de Montevideo los días jueves. El correo de la asociación es el siguiente: asociacionuruguayaescritores@gmail.com. Como les decía, todos los jueves AUDE se reúne en el Ateneo de Montevideo. Tenemos un cronograma. Si ustedes quieren saber las próximas actividades, nos pueden escribir al programa o también pueden consultar al propio Ateneo de Montevideo, que tienen toda la grilla nuestra
de los eventos a realizarse hasta fin de año. Les cuento que este pasado jueves, nuevamente el gran dúo, porque es un gran dúo, que es Daniel Barbiel y Elba Díaz, dieron una conferencia, una charla sobre Kafka y la muñeca, basada en una célebre carta de Kafka que refería a una niña que conoció en un parque. Divina fue la charla, muy sustanciosa, acompañada de imágenes y de música. Así que bueno, por eso le digo que es un gran dúo. Se nos termina el año, esta fue su última propuesta que estaba pautada, pero seguramente el año que viene vuelvan con alguna otra novedad, así que estén atentos. El resto de los escritores de Aude que sacaron libros recientemente están todos también promoviéndolos de distintos lugares, distintos encuentros, distintas ferias, como lo es, como lo son, por ejemplo, Nisa Todaro con El Sueño, como lo es Graciela Mila con La Alquimista de Praga, como lo es Marta Estigarribia con la novela Amores Dispares, María Senatore con su poemario María de Palabras, Paula Enoder con Melodía Singular, Sandra Rush con su poemario De Luces y Sombras, Norma García Poirolo con su poemario antológico Rumbo a Sirio, Roberto Bennett con su libro de cuentos La Trinchera, María García Marichal con su novela Alter Ego, y bueno, creo que me olvido de alguno, pero iré renovando la propuesta porque afortunadamente los escritores de Aude están muy fermental, o estuvieron muy fermental este año y han logrado muy buenas publicaciones. Bien amigos, vamos ahora al próximo segmento. Como se anunciaba en el primer segmento del programa de hoy, recibimos a María García Marichal con su columna Autores en Ciudadela, donde cada semana la profesora y escritora nos acerca a un autor y a una obra particular, a un artista y su propia vida, y cómo él ha visto su entorno para contarnos una historia a través de su experiencia, a través de su alma. Con ustedes, María García Marichal. Buenas tardes, amigas, amigos de Esto es Arte. Soy María García Marichal en este segmento Autores en Ciudadela. Vaya para ustedes un saludo afectuoso, Daniel, equipo de trabajo, gente de radio y, claro, nuestros queridos amigos de la Asociación Uruguaya de Escritores. Hoy quiero hablarles de una obra que procede de la imaginación, y más que de la imaginación, de la vida de una joven escritora en épocas tumultuosas de guerra mundial. Sí, me refiero a Diario de Ana Frank. El Diario de Ana Frank es conocido en el mundo entero y se ha traducido prácticamente a todos los idiomas. Su título original en neerlandés, o sea, en lo que llamamos holandés, es Het Achterhuis, que significa algo así como las habitaciones o la casa de atrás. En este libro, escrito por esta chica de origen neerlandés, que era una adolescente de 13 años cuando comenzó a escribirlo justamente, se relata su vida de adolescente, pero además su vida oculta con la familia y algunos amigos en unas habitaciones escondidas durante la ocupación nazi en Netherlands, en lo que nosotros comúnmente llamamos Holanda. Ana Frank escribió este diario entre el 12 de junio de 1942 y el 1 de agosto de 1944. En total, constituye una obra de 3 cuadernos y gran cantidad de hojas sueltas, además de algunos cuentos que la misma Ana escribió. Se ha considerado que su hermana mayor, Margot, también escribió su propio diario de experiencias y cuentos, pero nunca fueron encontrados. En realidad no se sabe si es real o si constituye un mito posterior a la muerte de las chicas. Oculta con su familia, con otra familia judía, los Van Pels, un dentista que ella llama Dossel,
cuyo nombre es Fritz Pfeffer, en una guardilla de sus almacenes llamados justamente la casa de atrás. Durante la ocupación nazi en Países Bajos, en Nederland, Anna, con 13 años, cuenta en su diario la vida del grupo. Ellos fueron ayudados por varios empleados de la oficina, permanecieron durante más de 2 años en Het Achterhuis, o sea, en la casa de atrás, hasta que fueron delatados finalmente y detenidos. El diario, como les decía, está escrito entre junio del 42 y agosto del 44. El 4 de agosto, 3 días después de la última inscripción del diario, los 8 escondidos en la guardilla o en las habitaciones de atrás fueron descubiertos. Fueron llevados además a distintos lugares y campos de concentración. Los diarios y el cuento fueron publicados a partir de 1960 en varias editoriales europeas y posteriormente se han transcrito en diferentes lugares del mundo. Después de un tiempo en los campos de concentración de Westerbork en Países Bajos y de Auschwitz en Polonia, Anna y su hermana Margot fueron deportadas a Bergen-Belsen, donde murieron durante la epidemia de tifus más grande de ese momento. El tifus o fiebre tifoidea se daba justamente por la falta de higiene completa de estos lugares, donde todo estaba contaminado debido al hacinamiento de las personas además. Según parece, Margot habría muerto alrededor del 12 de febrero y Anna el 15 de febrero aproximadamente de los años posteriores a su captura. Edith Hollander, la madre de Margot y de Anna, murió de hambre en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Hermann Palpels, uno de los 8 escondidos, enviado en 1944 a las cámaras de gas de Auschwitz, habría fallecido el 6 de septiembre según los registros. La esposa de Van Pels, Auguste, murió a mediados de 1945 en el trayecto hacia Theresienstadt, y Peter Van Pels murió el 5 de mayo de 1945. Fritz Pfeffer murió en un campo de concentración de Neuengamme en 1944, y de todos ellos solamente sobrevivió el padre de las hermanas Frank, Otto. Después de la supervivencia volvió a Ámsterdam y una de las personas que los había ayudado, Miep Hies, durante la estancia justamente en el lugar oculto, le entregó los papeles de Anna, 5 libros, un cúmulo de hojas sueltas que ella había escrito durante el tiempo de esa reclusión forzada. El padre comenzó a supervisar y a agrupar los textos en el año 1947. El diario se publicó en primer lugar como Het Achterhuis, es decir, como el nombre de la casa de atrás en neerlandés en los Países Bajos. Posteriormente se publica en español justamente en Barcelona, y más adelante fue traducido al inglés y posteriormente, como les decía, a prácticamente todos los idiomas. Es uno de los libros más leídos del mundo. Después del fallecimiento de Otto Frank, del padre de Anna, este legó los escritos al Instituto Neerlandés para la Documentación de la Guerra. El Fondo Ana Frank, que está en Suiza, es el heredero de los derechos de autor de los textos. En 1998 se publicaron 5 páginas que estaban desconocidas y que posiblemente su padre había guardado. Nosotros vamos a leer brevemente un fragmento de este libro que es tan testimonial, que es tan duro, que tiene tantas cosas cotidianas. En la versión alemana del diario hay cuentos que están incluidos. Uno es "entraron a robar", entre signos de interrogación. Otro, "el dentista", y los siguientes: "día de embutidos", "la codiciada mesita", "Ann y la teoría", "la tarde y la noche en el anexo", "hora de comer", "el anexo con 8 personas a la mesa", "cuando el reloj da las 8:30", "la tarea diaria en la comunidad", "pelar patatas", "libertad en el anexo" y "Katie". Leamos un fragmento, el inicio, del domingo 14 de junio de 1942. El viernes desperté ya a las 6. Era comprensible, pues fue el día de mi cumpleaños. Pero no podía levantarme tan temprano y hube de apaciguar mi curiosidad hasta un cuarto de hora para las 7.
Entonces ya no soporté más y corrí hasta el comedor, donde nuestro pequeño gatito, Morgen, me saludó con efusivo cariño. Después de las 7 fui al dormitorio de mis padres y enseguida con ellos al salón para encontrar y desenvolver mis regalos. A ti, mi diario, te vi en primer lugar y sin duda fuiste mi mejor regalo. También me obsequiaron un ramo de rosas, un cactus y unas ramas de hojas silvestres. Fueron los primeros saludos del día, ya que más tarde habría bastante más. Papá y mamá entregaron numerosos regalos y mis amigos tampoco se quedaron atrás en materia de mimarme. Entre otras cosas, me regalaron un libro titulado Cámara Oscura, un juego de mesa, muchas golosinas, un rompecabezas, un broche, las sagas y leyendas de Holanda, de Joseph Cohen, otro libro encantador, Las vacaciones de Daisy en la montaña, y algún dinero. Con este me compré las leyendas mitológicas griegas y romanas. ¡Fantástico! Enseguida vino Lies y partimos juntas a la escuela. Comencé siguiendo el ritual holandés de obsequiar golosinas a mis maestros y compañeros de clase, y luego nos pusimos a trabajar. Y basta por hoy. Estoy tan contenta de tenerte. Ana llamó a su diario Kitty, algo así como gatita. Amigos, nos vemos en la próxima entrega de Autores en Ciudadela. Un gran abrazo. Continuamos en FM Ciudadela 88.7 FM y estamos aquí en el cenit del programa y te invito a escuchar los ecos del universo en la voz narrativa y reflexiva de Gladys Ledesma. Hola amigos, en este espacio Ecos del Universo seguiremos refiriéndonos al pensamiento de nuestro querido José Enrique Rodó. En el segmento anterior decíamos que a través de dicho pensamiento podemos sumergirnos en nosotros mismos en la medida que él analiza las profundidades del ser humano, de su alma. Y al respecto nos habla en Motivos de Proteo del espacio o abismo interior que habita en cada uno, que suele ser muy rico, cargado de sorpresas, tanto que cuando emergen a la superficie de nuestra personalidad pueden obrar transformaciones inimaginables. Y para ejemplificar este pensamiento, Rodó nos trae la imagen del barco que parte. Primero, con esa riquísima pluma, nos describe el mar diciendo: mira la soledad del mar, una línea impenetrable la cierra, tocando el cielo por todas partes menos aquella en que el límite es la playa. Y agrega: un barco con ufano porte se aleja con palpitación ruidosa de la orilla. Sol declinante, brisa que dice vamos, mansas nubes. El barco avanza dejando una huella negra en el aire y una huella blanca en el mar. Avanza, avanza sobre las ondas sosegadas. Llega a la línea donde el mar y el cielo se tocan. Pues he aquí, para Rodó este mar simboliza a nuestra conciencia, la superficie de nuestra personalidad, y esa línea es el límite entre ella y nuestro espacio interior, nuestro abismo profundo. Y luego, sintéticamente les cuento que nos describe cómo desde la playa solo ya se ve una parte del mástil del barco. Parece que él está cayéndose o descendiendo, penetrando en un abismo desconocido. Pero sin embargo, el barco continuará por las aguas y finalmente conocerá otras tierras, otros puertos que desde la playa no se pueden ver. Y ahí se cargará de nuevas vivencias
y algunas tal vez lo dañen y le produzcan heridas a su estructura, pero también puede ser que se cargue de preciosas cosechas. Así es que traspasada la superficie de nuestra personalidad, de nuestro consciente, penetramos en las profundidades de nosotros mismos. Pero ahí no está la nada, sino que hay otras aguas y vivencias, y hay sombras, tristezas y también metales preciosos. Retornando a la parábola del barco, nos dice Rodó que un día, desde la playa, mirando la misma línea misteriosa, se verá de pronto un humo flotante, luego una bandera, un mástil, un casco de aspecto conocido, y es el barco que vuelve. Y vuelve, dice, tal vez más pobre y leve que al partir. ¿Acaso herido por la perfidia de la onda marina? Pero también, ¿acaso más sano y colmado de preciosas cosechas? Tal vez trae dulces naranjas, piedras que lucen como el sol, o pieles suaves y vistosas. En fin, amigos, a través de este pequeño ejemplo utilizado como parábola, nos indica Rodó la complejidad de nuestro ser. Él trata siempre de concientizarnos de las sorpresas constantes que podemos tener sobre nosotros mismos, de ese ser, nuestro ser, que puede ser varios seres en cuanto emergen sucesivamente distintos aspectos de nuestra personalidad. Y así, en ese abismo interior, pueden latir heridas, sombras, pero también riquezas desconocidas. Y cuando emergen, nos transforman. Dice que tal vez una lectura realizada hace mucho tiempo, pensamientos que recibimos, que afloraron de nosotros mismos o recibimos de los demás, que parecieron pasar sin dejar huellas, acontecimientos que nos impactaron, pero cuyo recuerdo pareció morir. Sin embargo, están ahí, en nuestro interior, realizando un proceso misterioso, cual semillas escondidas que están germinando lentamente y de pronto afloran, emergen, produciendo el milagro de nuestra transformación. Tal vez sea necesario reflexionar sobre que no deberíamos vivir en forma tan inmediatista, externa, y tomarnos el tiempo necesario para tener una actitud introspectiva que permita que nuestro yo, cual barco, traspase la línea de nuestro consciente y se sumerja en el abismo interior en busca de esos tesoros desconocidos que transformarán o enriquecerán nuestra personalidad. Hasta aquí, amigos, en el día de hoy. Un abrazo a todos y cada uno. Estás escuchando Esto es Arte y nos encontramos en FM Ciudadela 88.7 FM. Como les dije al comienzo, hoy inauguramos un nuevo segmento que nos va a acompañar de manera alternativa. Este segmento es llamado La Ciudad Mitológica, donde la escritora Lilian Irigoyen nos va a contar sobre todo ese fascinante mundo de las deidades griegas y romanas, su simbolismo, sus
sus pequeños caracteres, ¿no? Sus interpretaciones, porque Lilian Irigoyen es realmente una experta en todo lo que es el tema de mitología griega, una persona que admiro profundamente como investigadora y como escritora, una persona encantadora que tenemos realmente el orgullo de tenerla hoy aquí con nosotros, con ustedes y con nosotros, la gran Lilian Irigoyen en La Ciudad Mitológica. Hola, ¿cómo están? Un gusto de estar aquí con ustedes y un agradecimiento a Daniel por invitarme a formar parte de este sector del programa. Bueno, a mí me gustaría me gustaría hablar, y Daniel me invitó a esto mismo, a hablar de mitología. De todos los temas que hay en mitología, que hay muchos. De hecho, los griegos se dedicaron a traducir el mundo, lo que veían el mundo, del mundo, con sus historias, con su manera mágica de explicarla, ¿no? Pero bueno, de toda esa rama me interesaba particularmente Helena de Troya. Pero empecemos por el principio. Por ejemplo, ¿qué es un mito? Un mito, podríamos decirlo en pocas palabras, es una historia fabulosa de tradición oral. En un principio fue de tradición oral exclusivamente, que explica por medio de un cuento o de la narración las acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza o aspectos de la condición humana, y se aplica especialmente a la narración y a la acción de los dioses o de los héroes de la antigüedad. Pero la RAE, ¿qué dice? La Real Academia Española dice que es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. O también dice que es una historia ficticia o personajes literarios o artísticos que encarnan algún aspecto universal de la condición humana. Tiene varias acepciones, pero me quedo con la primera, ¿no? Que era la narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Eso sería un mito, que si nos remontamos a toda la historia de Grecia, que es donde está, digamos, la raíz nuestra, ¿no? Toda esa raíz greco-latina que traemos de nuestros ancestros. Y nos ponemos a mirar en qué época nacieron esos primeros mitos. Se dice que esos mitos tienen que ver desde alrededor del 2000 antes de Cristo, en la época de que se considera la época, se llama el periodo minoico, la cultura minoica, parece que ahí es que surgió o empieza a surgir todos los mitos que después irán evolucionando hasta llegar en sus varias etapas, hasta llegar al 800 a.C., alrededor de esa fecha, donde Homero toma lo que llegó hasta nuestros días como la Ilíada. Esto es muy a grosso modo, ¿no? Porque tendremos que ver la cultura minoica, que es de las más fuertes, pero está la cicládica, está la cultura micénica, que es la de Grecia continental, está la época oscura y la época arcaica, hasta llegar a la época helenística, que ahí ya iríamos a Alejandro Magno. Pero tomando cuando surgen los mitos, que es en la época minoica donde empiezan a surgir, y hasta que se llegan a concretar en esa famosa Ilíada que todos leímos, siempre oral estamos hablando, ¿no? Porque en el 800 a.C. Homero lo había, Homero, o no sé, se piensa que fue un escritor único. No está todavía saldada esa duda,
pero tomando en cuenta que fuera Homero, fue una transmisión oral con toda una técnica de memorización que tenían los antiguos aedas, y que recién alrededor del siglo por el 500 y algo antes de Cristo, en la época de los Pisístratas, o sea, los hijos de Pisístrato, los descendientes de Pisístrato, en Atenas del 520 antes de Cristo, alrededor de esa fecha, recién se escribió, se dejó escrita. Y es después lo que fue llegando con modificaciones y traducciones aparte hasta nuestros días. Es en esa Ilíada y también en la Odisea, que se le atribuye al mismo autor, o por lo menos no se ha llegado, como decíamos, a una decisión final, pero por ahora está, se le considera de Homero, tanto la Ilíada como la Odisea. Tiene un tema que es particularmente lo que nos interesa ahora, la guerra de Troya. La guerra de Troya introduce, sobre todo la Ilíada, introduce a este personaje que a mí me interesa, que es, y que creo que a mucha gente le ha llamado la atención, que es ese prototipo de belleza fascinante que resultó ser Helena de Troya. No solo Homero toma este personaje de Helena. Si vemos los grandes trágicos griegos como Eurípides, Sófocles y Esquilo, también tomaron en sus tragedias, directa o indirectamente, a esta heroína. Eurípides, que es del 480 al 406 a.C., en su tragedia, ya sea directa o indirectamente, se habla de Helena en Andrómaca, en sus tragedias de Andrómaca, Hécuba, Electra, en las Troyanas, en Ifigenia, en Táuride, en Helena, en esa sí particularmente está dedicada a ella, en Orestes, en Ifigenia, en Áulide, en Rezo. En todas esas está directa o indirectamente nombrada Helena. Sófocles, que es anterior, del 490 y algo al 406, murieron más o menos en la misma fecha, antes de Cristo, toca ese tema con Áyax, con Electra, con Filoctetes. Y Esquilo, que es el más antiguo de todos los trágicos, que nació en el 525 a.C. y murió en el 456 a.C., de sus tragedias los toca en la Orestíada, con su trilogía Agamenón, las Coéforas y las Euménides. Recién ellos son posteriores a Homero, pero tomaron ese personaje de Helena y lo fueron desarrollando a su vez, a su manera. Y bueno, lo dejo por acá y la seguimos en la que viene. Saludos y un abrazo grande a todos. La entrevista con Daniel Fernández Corch. Continuamos en FM Ciudadela 88.7 y estás escuchando Esto es Arte. Y ya en el final del programa recibimos a Ana Laura Rebollo. Y para quienes aún no la conocen, les cuento que es una mujer, yo diría que difícil de definir, porque es enfermera, es cosmetóloga, tiene una capacitación en el rubro farmacéutico, es masajista terapéutica, es actriz, también es gestora cultural y ahora ha escrito un libro llamado Bellas por fuera y fuertes por dentro. Bienvenida Ana Laura Rebollo a Esto es Arte. Muchas gracias, Daniel. Ay, qué presentación más rara, no sabes cómo definirme. Bueno, muchas gracias. Le pongo suspenso. Tu programa Esto es Arte. Le puse un poco de suspenso también, ¿no?
Este libro del cual vamos a conversar ahora se presentó hace poquito, el sábado pasado, en el Museo de la Memoria, y quien se encargó de analizarlo fue el gran Jorge Nández, escritor también, fue presidente de la Casa de los Escritores, autor de libros como Aquí entonces o Los rostros y las caras, entre varias publicaciones. Además es docente de didáctica de español, fue director del Instituto de Profesores Artigas. En síntesis, Ana Laura eligió a una excelente persona para la presentación de su libro, porque además Jorge es un gran ser humano, increíble. ¿Cómo viviste ese momento? Jorge, un divino. Sí. Contame cómo viviste ese momento, el de la presentación, que te tocó un sábado espectacular, además. Sí, hizo un día muy lindo, muy contenta de que fueran todos mis afectos. Contentísima de que Jorge me presentara el libro, porque además él le había dado el último ok, me lo había revisado. Yo un poco a último momento decidí cambiar los tiempos verbales y le pedí que me lo revisara, y la verdad que lo hizo con gusto y me encantó la presentación que hizo, así que muy, muy contenta. Este libro, Bellas por fuera, fuertes por dentro, es un libro que recoge 21 historias de vida que fueron ficcionadas en cuanto a nombres, lugares, fechas quizás, pero lo cierto es que todas ocurrieron. Contanos un poquito cómo seleccionaste estas historias y por qué estas y otras no. Un poco va relacionado con mi presentación, porque es como que están todas mis profesiones conjugadas un poco en el libro. Claro que sí. El libro trata de historias de mujeres que estuvieron en algún momento, fueron pacientes mías en mi consultorio, estando internadas, ya sea en un hospital psiquiátrico, en un residencial de ancianos, y todas tuvieron un contacto con un tratamiento estético que lo que hizo fue ayudarles a mejorar otro problema que no era estético, ¿no? Claro. Y bueno, justamente eso une un poco todas mis profesiones, ¿no? Y bueno, las historias, sí fue difícil seleccionarlas. Tengo más historias todavía, sí, no lo dudo, para contar, pero bueno. No lo dudo. Un tema que mencionas ya al comienzo del libro es el aumento de la violencia doméstica cuando comenzó la pandemia, que nadie esperaba, nadie estaba preparado para lo que vivimos. ¿Cómo fue esa experiencia según todo lo que cuentas, ¿no? Porque en el libro está muy bien recreado todo, pero no vamos a develar demasiado de las historias, así que hace una síntesis por lo menos de todo ese proceso. Sí, porque a veces hay historias, por ejemplo, hay una muchacha que el marido la tiró por las escaleras, quedó llena de hematomas, ¿no? Entonces, como el drenaje linfático le ayudó a verse mejor y a calmar el dolor y disminuir los hematomas. Pero sí, al estar de repente no trabajando y conviviendo todo el día, uno de repente conoce realmente a la persona con la que vive, que capaz que no la conocía. Exacto. Y bueno, y ahí sí se dieron muchas historias que ocurrieron en la pandemia también debido a eso, ¿no? A la convivencia real. Sí. No, yo trabajo todo el día y nos vemos un rato. En el libro hay varios casos que, o sea, están las historias, pero tú mencionas 9 casos, para ser exactos, que plantean distintas situaciones, como gente internada por suicidio, por alcoholismo, depresión, violencia intrafamiliar, soledad, perdón, pero todos volvieron a un estado de tranquilidad, de serenidad, y se acercaron, digamos, que al centro que habían perdido a través de tu tratamiento, ¿no? O sea, ¿qué me puedes contar sobre estos casos de manera simple para que quien nos escucha puedan entender cómo va tu libro? Sí, los distintos tratamientos que se planteaban ayudaban en la recuperación, porque eso se llama bellas por fuera y fuertes por dentro. Si bien son historias de mujeres, son aplicables a hombres perfectamente, claro. Porque digo, si uno se ve mal frente al espejo, eso no te da ánimo, ¿no? Entonces a veces, yo qué sé, afeitarte,
a las mujeres depilarnos las cejas, estirarnos el pelo, depilarnos las piernas, te hace sentir un poco mejor. Claro que sí. Y al verte en el espejo de esa manera, también te da ánimo para sentirte un poco mejor por dentro. Y si estabas en una situación que de repente estás en cama porque tenés una pierna quebrada, porque la persona se quiso tirar por la ventana, o sea, se tiró por la ventana en un intento de autoeliminación y tiene que salir adelante, y bueno, de repente un masaje y un mimo y una charla y un depilarse las cejas le hace cambiar el chip por un momento. Sí, y sí. dejar de pensar, de tener ese pensamiento rumiante, que es como se llama, en algo negativo, ¿no? Sí, le has devuelto un poco la autoestima perdida. Se la han devuelto ellos mismos, porque ellos tenían que aceptar que era el tratamiento, ¿no? Sí, sí. Si les entusiasmaba la idea de los distintos tratamientos, ya fuera una clase de yoga, una depilación facial con hilo, lo que hiciéramos, pero ellos tenían que tener la voluntad y yo tenía que tener la habilidad de engancharlos para que se integraran, ¿no?, al grupo y aceptaran el tratamiento, ¿no? Sí, ya, y ahora entrando en las historias, hay una que se llama Alistamiento en aislamiento. Una historia dura, que nos recuerda lo que se vivió en la pandemia, los primeros meses. ¿Qué pensás ahora que hemos vuelto a la normalidad y recordás a la protagonista de esta historia? La protagonista de esa historia lamentablemente sigue encerrada en un residencial. Mirá. Para ella, aunque haya terminado la pandemia, su vida sigue de la misma manera. Mirá. Y pienso que eso es lo que no hay que olvidarse. Que hay personas que están sin contacto con el exterior por diferentes motivos, ya sea en una cárcel, en un residencial de ancianos, en un hospital psiquiátrico, con problemas de salud, aislados en su propia casa porque tienen agorafobia y tienen miedo de salir a la calle. Ajá. Hay tantas situaciones que se agravaron después de la pandemia también. Pero bueno, hay que ir un poco más a esos lugares y ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Sí, la verdad que claro, si tú acá contás historias de situaciones que por lo general la gente, la mayoría ignora que esto ocurra. Sí, la verdad que sí, pero también a veces es no detenerse y observar un poco. Después hay otra historia, sí. No, te decía, hay otra historia, por ejemplo, que se llama Idioma Aru, que es sobre una mujer joven con problemas de adicciones, a quien también atendías y quien poco a poco fue saliendo del problema, ayudada también por la estética, ¿no? Por tu trabajo para que se sintiera mejor. ¿Supiste qué pasó de ella? Después no supe más nada de ella, ella entró y salió muchas veces de la clínica por problemas de drogadicción, así perdió contacto con sus hijos, los hijos fueron creciendo, ya pronto los estaría por ver, ¿no? Ahora ya son mayores de edad. El asunto es que cuando están en la clínica están contenidos, pero al salir afuera la tentación está ahí. La tentación, la falta de dinero, el aislamiento, porque de repente los amigos y los familiares, en vez de acercarte y darles una mano, porque eso, una persona, nadie quiere terminar en un psiquiátrico recuperándose de una adicción. Nadie es feliz de esa manera. Bueno, a veces también cuenta un poco el apoyo familiar de los vecinos, de la familia, para que cuando la persona sale y tiene que encauzar su vida sola de nuevo, no esté sola, justamente. Claro. Pero sí tenía una pareja y bueno, lo último que supe de ella es que estaba recomenzando. Es una historia que es como tragicómica, pero a mucha gente le pasa que con el efecto de determinada medicación se cambian el orden de las letras al hablar. No, lo que tiene para mí de mucho valor esta historia es que dentro de la conflictividad que vivía, ella en un momento tuvo un momento de felicidad, allí contenida, porque bueno, pues se acercó su pareja, porque
no quiero contar la historia, ¿no? Pero dentro de la tragedia tuvo su momento como decir, bueno, me estoy recomponiendo. La verdad que todas de las historias que están en el libro, dentro de su tragedia, tuvieron un momento de felicidad. Sí, al igual que otra organización del cumpleaños de D, ¿no? Que es una historia que es más común de lo que muchos creen, ¿no? Porque es una familia afectada, porque el hijo se había perdido también con las drogas y algunas veces nadie sale de esa situación, en otros casos sí. Aquí, bueno, acá me llamó la atención que no contabas el tratamiento que utilizaste con esta paciente. Pero contás la historia y es una historia muy, muy tierna también, ¿no? Una historia muy, muy linda. Hicimos fue preparar de todo para... la historia un poco cuenta que ella estaba en pareja hacía 25 años, pero nunca se les había pasado por la cabeza casarse por la iglesia, hasta que mientras ella estuvo internada, el marido le propuso casarse por la iglesia. Entonces, otra paciente le daba el vestido, yo le ofrecí que la maquillaba, digo, distintas cosas, porque ella ya estaba para salir de alta. Claro. No, son historias realmente están muy bien planteadas, son historias de vida, son historias que creo que todos conocemos alguna parecida, pero bueno, vos como lo contás, realmente muchas te ponen la piel de gallinas, creo que todas te ponen la piel de gallina, pero están buenas. Por ejemplo, la que nombraba recién, la organización de cumpleaños de Di, que en la parte final, digamos, es el cumpleaños y las enfermeras traen un budín, entonces lo cortamos en pedacitos bien chiquititos. Y la verdad que fue realmente como un canto, porque todas comimos un pedacito chiquitito del budín que alcanzara para todos, porque todas queríamos compartir con ese cumpleaños, porque ya le daban el alta, estaba re contenta, su hijo había mejorado, y son cosas que uno no se olvida más. Sí. Una pregunta, ¿cómo se puede conseguir este libro para quienes se lo estén planteando en este momento mientras nos escuchan? Ahora lo pueden conseguir en la librería de Marcelo Marchese, ahí en Tristán Narvaja y Mercedes, librería Babilonia. Por ahora lo tiene él, si no, pero en las otras librerías ya lo piden, lo encargan y la editorial lo manda, si lo quiere. Bien. Para hacer una síntesis, bellas por fuera, fuertes por dentro, es un libro que en general trae esperanza, ¿no? Que conmueve, que instruye también, que nos da una perspectiva de la vida muy diferente. No creo que sea un libro de autoayuda como en un momento me lo planteé. Yo diría que es un libro de reflexión sobre los estados emocionales de los seres humanos y cómo la estética además puede ayudar y mucho a recuperarse. Sí, yo nunca quise que fuera un libro de autoayuda. Claro, no. Justamente hice ver el valor de la estética, que es una de las patas de la salud, porque no es mirar la estética como decir me voy a maquillar, pero a veces hay que ponerse en las situaciones que nadie está libre de una quemadura, de un injerto de piel, y bueno, como en la parte estética, una cirugía, una cicatriz de la cirugía, como en la parte estética realmente puede repercutir en el interior y en la parte mental de una persona, ¿no? Yo creo que sí. Yo no me lo había planteado con anterioridad, pero cuando leí tu libro dije, tienes razón. ¿Cómo ayuda? ¿Cómo ayuda el sentirse bien, no? Cada uno de distintas maneras, ¿no? Porque no todos estamos en el mismo camino de cómo sentirnos bien. Algunos serán muy cómodos con algo y otros no, pero vos ahí le vas encontrando la vuelta a todo. Pero todos tenemos algo de nuestro cuerpo que no nos gusta, que no nos conforma. Hay que aprender a aceptarlo, obvio, como somos. Sí, claro. Está muy bueno, muy bueno. Ana Laura, se nos está terminando el tiempo, ya estamos cerrando el programa. Gracias por este encuentro con nosotros. Por la entrega de este libro, que yo creo que es tan necesario para este tiempo en que vivimos, ¿no? Bellas por fuera, fuertes por dentro, que ya su nombre es un nombre que mata. O sea, es un nombre que lo dice todo, ¿verdad?
porque tiene que ser así. Sí, es un nombre, ese nombre lo define todo. A veces los nombres son medios ambiguos para los libros, pero otros, como en este caso, lo definen tal cual. La verdad que es muy buena elección con el nombre del libro. ¿Se te ocurrió a vos o te ayudaron? No, se me ocurrió a mí. El título sí se me ocurrió a mí. En otras cosas me ayudaron. A veces las mismas pacientes también. Y una pregunta, antes de que estoy cerrando, pero una pregunta. ¿Por qué el color verde, que es el color que está preponderando en la estética del libro? ¿Hay algún motivo? Y porque, porque es como un resurgir de la naturaleza también, exacto, ¿no? Sí. Una esperanza, un resurgir. Sí, acá en el dibujo, en el diseño, para aquellos que no lo pueden ver, no lo podemos mostrar, hay una chica en el suelo que tiene como un tul, pero pueden ser alas de mariposa, ¿no? Sí, es la idea de cada uno, claro, salir de su capuz, de su zona de confort, de su capullo, de ver otra perspectiva del mundo y decir, no me quedo arrollado, envuelto en mi acolchado, claro, en mi casa, si me pasa esto, si me pasa lo otro, y me levanto, despliego las alas y sigo adelante. Sí, la verdad que muy acertado todo, Ana Laura, muy acertado. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, Daniel, por invitarme a Esto es Arte, así que el gusto es mío. Bueno, bien, nos vamos, Ana, te mando un abrazo. Desde FM Ciudadela 88.7, ya nos vamos, nos despedimos y nos encontramos la próxima semana en Esto es Arte. Muchas gracias. La entrevista con Daniel Fernández Corch.